A ver, vamos a entrarle a un tema que, bueno, está en todas partes. Tenemos un texto sobre la mesa titulado El placer como estrategia de continuidad, y arranca con una observación que la verdad nadie puede negar. El sexo tiene un peso gigantesco en nuestra cultura. Gigantesco. Es más que biología, ¿no? Es el motor de industrias, fantasías, arte, de casi todo. Sí, El texto incluso lo pone en una jerarquía muy clara. Primero el dinero y pegadito el sexo. y justo ahí es donde el análisis se pone muy bueno. Porque la primera pregunta que lanza es, a ver, ¿y esa importancia monumental es real? O sea, ¿es natural? Ok. La tesis es provocadora. Sostiene que para el cuerpo, el acto sexual no es ese evento cósmico. ¿Cómo? Sí, que el cuerpo lo ejecuta, cumple una función y en esencia sigue con su vida. Ajá. Quien lo convierte en este espectáculo de 3 pistas es la mente, no la biología. Ojo que de entrada eso suena un poco extremo, ¿no? Decir que el cuerpo sigue adelante como si nada. Sí, claro. Porque para muchísima gente, la conexión emocional, la intimidad, es algo increíblemente profundo y real. El texto simplemente borra todo eso de la ecuación. Lo etiqueta como una simple construcción mental. Es una excelente pregunta porque aclara el enfoque del análisis. A ver, El texto no niega para nada la experiencia de la conexión o la belleza del acto. No es un análisis ni moral ni biológico, ok, es puramente psicológico. puramente psicológico. Lo que busca entender no es el sexo en sí, sino la estructura interna, esa maquinaria en la cabeza que necesita tomar un hecho natural y magnificarlo hasta convertirlo en una obsesión. La pregunta es, ¿para qué? Exacto. ¿Qué función cumple esa magnificación? Ok, entendido. Entonces, la misión aquí es desarmar esa maquinaria. Ajá. Y el primer engrane que señala el texto es una idea que llama el yo. Dice que el sexo no es grande por sí mismo, sino que es este yo el que lo infla como un globo. Exactamente. Y hay que definir bien a qué se refiere con el yo, Claro, porque no habla del organismo, de ti o de mí como persona. sino de... Se refiere a esa construcción psicológica, ese centro de memoria que todos tenemos. Es el collage de nuestras experiencias, nuestros deseos de futuro, miedos, ambiciones y, aquí está la clave, nuestro sentimiento de ser una entidad separada y continua en el tiempo. como un personaje que hemos creado de nosotros mismos y que tenemos que mantener vivo. Justo. Piénsalo como un software que tiene una única directriz fundamental. No te apagues. Ok, El yo es ese software. Cada deseo, cada plan para el fin de semana, cada recuerdo que atesoramos. Es una forma de ejecutar ese comando, de asegurarse de que mañana seguirá corriendo. y en esa búsqueda de continuidad, el sexo. Se convierte en un vehículo casi perfecto. ¿Por qué perfecto? Pues porque es intenso, es inmediato y sobre todo está increíblemente amplificado por la cultura. El texto usa una metáfora que es muy potente. ¿Cuál? Dice que el yo utiliza el sexo como un espejo donde agrandarse. Órale. A través de la intensidad de la experiencia sexual, este yo se siente más real, más vivo, más validado, más completo. Es una inyección de vitalidad directa a esa construcción psicológica. Y aquí es donde para mí se pone de verdad interesante, porque el análisis da un paso más allá. Ajá. Dice que el verdadero motor de todo esto no es el sexo en sí, es el placer que genera. Ahí está el meollo del asunto. El placer es descrito como la moneda de cambio, la fuente primaria de energía para ese software del yo. La energía. Sí, la naturaleza de esta estructura es buscar perpetuarse y el placer es la promesa de que puede hacerlo. Cada vez que experimentamos placer, la mente registra. Esto es bueno, quiero más, quiero repetirlo. ¿Y ese más? Ese más es la promesa de un futuro y, por lo tanto, la promesa de la continuidad del yo. Claro. Y eso explica por qué el mismo mecanismo se aplica a otras cosas. Como dice el texto, esta misma maquinaria se instala sobre el dinero, el éxito, los likes en redes sociales. ¿La aprobación de los demás? Son solo distintos sabores del mismo helado. Exacto. Y esto nos lleva a una conclusión que le da la vuelta a todo. A ver. Lo que es artificial o desproporcionado no es el sexo, es la necesidad compulsiva de placer que tiene el yo
para poder sostenerse. El sexo es solo uno de sus escenarios favoritos, Y lo vemos por todos lados. por todos lados. Piensa en la cultura de las redes sociales, donde la validación a través de la imagen, que a menudo está sexualizada, es la forma más visible de este mecanismo. Cierto. El yo no solo busca placer, busca una prueba pública de su existencia y de su valor. Ok, entiendo la idea de que el placer alimenta al yo. Pero la pregunta de fondo sigue ahí. ¿Por qué necesita tanto combustible? ¿Por qué esa sed insaciable? ¿Cuál es el problema de origen? Y esa pregunta nos lleva al corazón del argumento. La carencia. ¿La carencia? Esta es la pieza central. El texto sostiene que el yo no desea algo simplemente porque sea agradable, desea porque, en su raíz, se siente fundamentalmente incompleto. ¿Incompleto cómo? Vacío, frágil, es una estructura hecha de memoria y proyecciones. No es algo sólido, y por eso necesita una confirmación constante de que existe y de que vale. O sea, ¿no es como querer un café porque se te antoja el sabor? No. Es más como la persona que, sintiéndose sola o insegura, compra compulsivamente cosas que no necesita. Justo. La compra no es por el objeto, es un intento de llenar ese hueco interno. Esa carencia, exacto. El texto dice que el sexo funciona igual, pero a una escala mucho mayor. Precisamente, ese vacío, que es una sensación profundamente incómoda y que casi nunca confrontamos directamente, convierte al placer en un salvavidas. Ajá. Deja de ser un lujo y se convierte, como dice el texto, en un intento desesperado de no sentir la carencia estructural. Es una frase fortísima. Lo es. Y por eso la mente necesita hacer del sexo algo tan desmesurado. No es solo un acto, es el lugar donde depositamos la esperanza de, por fin, sentirnos completos. Un simple impulso biológico se transforma en una compleja identidad psicológica. Pero entonces el texto presenta un giro que me pareció fascinante. Sí, Argumenta que la razón por la que el sexo nos obsesiona tanto no es solo por el placer de sentirnos llenos. Hay algo más, casi lo opuesto. sí. Este es un punto crucial y muy sutil. La tesis es que, en el punto de máxima intensidad del acto sexual, en el orgasmo, ¿Qué pasa? ocurre algo paradójico. Por un instante, el yo desaparece. Se apaga el software. Wow. Por un brevísimo momento, no hay pasado que recordar, no hay futuro que planear, no hay una identidad que defender. Solo hay presente, solo hay sensación, no hay pensamiento. Vaya, eso pone las cosas en perspectiva. Entonces, lo que se busca con tanta desesperación no es tanto el placer en sí, ¿No? sino ese instante de silencio mental. Ajá, No es el disfrute, sino el olvido de uno mismo. exactamente. Como no sabemos cómo disolver conscientemente esa estructura ruidosa y demandante del yo, buscamos esa grieta, esa disolución momentánea, a través de la intensidad sensorial. Y ahí está el error. El texto lo plantea como un error de identificación. Confundimos el vehículo, o sea, el sexo, con el destino que anhelamos, que es ese estado de ausencia de yo, de paz. Es como amar el avión en lugar del lugar al que te lleva. Es una locura, ¿no? Es una locura. De repente, toda la industria del bienestar y la meditación compite directamente con la razón por la que la gente sale los sábados por la noche. Es una excelente analogía. Ambos buscan apagar el ruido en la cabeza. Sí, solo que con métodos y consecuencias muy, muy distintos. Ambos son intentos de escapar de la tiranía del pensamiento constante. Ok, a ver, si aceptamos esta premisa, que el placer es el combustible para un yo que en el fondo se siente vacío y que busca momentos de olvido, ¿qué pasa cuando falla el sistema? Uf, Cuando vas a tu fuente de energía y está cerrada o te la niegan. Me imagino que la reacción no es muy zen que digamos. para nada. Ahí es cuando, según el texto, emerge la verdad del mecanismo. Cuando el placer es negado o interrumpido, el yo queda expuesto, vulnerable. Y sale lo peor. Y lo que brota no es paz ni comprensión, sino su opuesto. Frustración, ira, resentimiento, a veces incluso violencia. Y el punto clave aquí entonces es que esa reacción violenta no nace de la falta del acto físico. No, exacto. Nace del yo que se siente existencialmente amenazado. Claro. Su alimento, su estrategia de continuidad, su espejo para agrandarse, ha sido bloqueado. Y se vuelve loco.
De repente, se le obliga a enfrentarse a su propio vacío sin el anestésico del placer. Y al tambalearse, busca reafirmarse de la única forma que sabe, con desesperación, con conflicto. Ese movimiento de reafirmación es la violencia. Sí, lo vemos en reacciones desproporcionadas al rechazo, por ejemplo. La ira no es por el no, es por lo que ese no le hace sentir al yo. Insignificante, negado. Frente a todo este desorden interno, la sociedad moderna parece ofrecer una solución muy simple: la liberación. Sí, el famoso haz lo que quieras. Haz lo que te dé placer, sigue tus deseos, libérate de represiones. Suena bien, ¿no? Pero el texto califica esto como un error fundamental. Un error, porque confunde los síntomas con la enfermedad. La indulgencia, el simplemente ceder a todo impulso de placer, no resuelve la carencia de fondo. Solo la patea para adelante. Solo la distrae temporalmente. No elimina el yo, sino que lo embriaga y lo dispersa. Es como intentar apagar un incendio con gasolina. Claro, porque la búsqueda constante de placer fortalece al yo. Lo hace más demandante, más adicto a su combustible. O sea que no se trata de una lucha entre reprimir o permitir. No, el texto argumenta que el verdadero desorden viene de una mente que no comprende la raíz de su propio movimiento. Y una mente así, Simplemente va a oscilar entre los extremos, de la represión puritana a la indulgencia hedonista. Pero en ambos casos el yo sigue siendo el rey, el centro de todo. el centro de todo. Y mientras el yo y su carencia gobiernen, el conflicto interno persistirá, porque esa es su naturaleza. Buscará placer, temerá el dolor y vivirá en esa tensión constante. Bien, entonces, si la represión no funciona y la indulgencia tampoco, ¿a dónde nos lleva todo esto? El análisis parece arrinconarnos hasta una sola conclusión. Sí, ¿Qué ocurre cuando no hay yo? esa es la revelación central. El texto concluye que, en ausencia de esa estructura psicológica, de ese software que necesita perpetuarse, todo el edificio se derrumba. ¿Y el sexo? El sexo vuelve a ser simplemente sexo, Nada más. nada más. Deja de ser un altar, una obsesión, un refugio, un arma o una mercancía. Desaparece toda la deformación psicológica que habíamos construido a su alrededor. Se le quita todo ese peso simbólico que le pusimos encima. Exactamente. Una mente que no está operando desde un centro de carencia no necesita el placer para sostenerse. Ni el sexo para sentirse completa. Para nada. El acto encuentra su lugar natural, ni reprimido ni idolatrado. Pequeño, armonioso y simple, como respirar o comer. La lógica final que presenta el texto es, entonces, una cadena muy clara. Es una cadena de causa y efecto. El sexo solo es monumental para una mente que está obsesionada con el placer. Ok, El placer solo es vital para un yo que necesita desesperadamente una estrategia de continuidad. cierto. La continuidad solo es un problema para una estructura que se siente fundamentalmente incompleta o en carencia. Y esa carencia, Solo persiste mientras el yo no se observe a sí mismo, mientras opere en la sombra, sin ser comprendido. y aquí es donde nos deja con la idea final, la que se queda rebotando en la cabeza. El texto afirma que cuando esa carencia fundamental se ve directamente, cuando uno es consciente de todo este mecanismo, ¿Qué pasa? no se trata de corregirla o arreglarla. Simplemente, al ser comprendida, se disuelve. Se disuelve. Y con ella se desvanece toda la enorme y complicada estructura que hacía del sexo un mundo. Exacto. Esto plantea una pregunta final para quien nos escucha. Si aceptamos, aunque sea como un experimento mental, que gran parte de nuestra búsqueda de placer es en realidad una huida de una sensación de vacío interno, Uf, qué pregunta. ¿qué otras áreas de nuestra vida, más allá del sexo o el dinero, podrían estar siendo magnificadas por este mismo mecanismo? Nuestra carrera profesional, nuestras opiniones políticas, incluso nuestras relaciones. Todo. ¿Qué más en nuestra existencia se volvería, como dice el texto, sorprendentemente ligero y simple, si observáramos esa raíz en lugar de seguir alimentando sus ramas?